Evangelio de hoy. Martes 25 de noviembre del 2025. Revelación del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 21, versículo 12 al 19. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Antes de todo eso, os detendrán, os perseguirán. Os entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y os harán comparecer ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Así tendréis ocasión de dar testimonio. Proponed, pues, en vuestro corazón no preparar vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario vuestro. Y seréis entregados incluso por padres, hermanos, parientes y amigos. Y matarán a algunos de vosotros. Y todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Una palabra que prepara la mirada. El pasaje que ahora contemplamos no es una advertencia fría ni un simple vaticinio de desgracias. Es una palabra que prepara la mirada. Un llamado a ver la historia de la fe con ojos que no se dejen dominar por el pánico. Jesús habla de persecución, de traición, de martirio. Pero sobre todo habla de fidelidad posible. De un sostenimiento divino que no anula la fragilidad humana sino que la transforma. No se trata de heroísmo fácil ni de gestos épicos pensados para las grandes pantallas. Se trata de la cotidianeidad del testimonio. Del precio que a veces la verdad exige. Y de la certeza de que la vida entregada no se pierde. Antes de entrar en los detalles, conviene acoger la tensión que el pasaje plantea. La tensión entre el miedo legítimo y la confianza que desafía ese miedo. La historia no es amable, reconocer la dureza sin desesperar. Jesús no maquilla la realidad. Anuncia que vendrán tiempos de pruebas, cuando los seguidores serán llevados ante gobernantes y autoridades por causa del nombre. No es una metáfora confortable. Describe una situación histórica repetida a lo largo de los siglos. Reconocer la dureza del mundo no es caer en el derrotismo. Más bien es situarse donde las cosas son realmente. Desde ahí se puede construir una respuesta que no sea ingenua ni escapista. La fe que ignora la posibilidad del sufrimiento no ha madurado. La fe verdadera se témpera en la prueba. El anuncio de persecución pone en guardia, pero enciende también la posibilidad de una lealtad que persiste cuando todo conspira para silenciarla. El testimonio que nace en la plaza pública y en el secreto del hogar. El Evangelio dice que llevarán a los discípulos ante gobernantes y reyes a causa del nombre. Aquí no se habla solo de un tribunal público, sino de la exposición total del creyente. Su vida se transforma en testimonio. Su existencia misma pronuncia una palabra. Testimonio hay también en la mesa de la casa, en el hospital, en el lugar de trabajo. A veces la persecución se presenta en formas suaves, en rechazo silente, en exclusión social. Otras veces es abierta y brutal. Pero siempre exige que la palabra y la vida coincidan. No se trata de buscar escenarios para lucirse, sino de aceptar que la fidelidad auténtica hace palpable la presencia del Evangelio en lo concreto. Cuando la fe se manifiesta en actos pequeños sostenidos,
Llega el día en que esos actos se verán como una declaración que no puede quedar escondida. Palabras que traicionan y manos que señalan. La fragilidad humana en la comunidad. Jesús advierte que hermanos entregarán a hermanos, que padres traicionarán a hijos, y que se levantarán enemigos dentro de la propia familia. Aquí aparece una de las pruebas más dolorosas. La traición desde los vínculos más íntimos. No es un castigo irracional, sino una posibilidad real. Cuando las tensiones sociales y políticas someten la vida humana a presiones extraordinarias. La advertencia no pretende sembrar desconfianza universal. Quiere iluminar la fe sobre la condición humana en situaciones extremas. Saber que la comunidad puede fragmentarse ayuda a no idealizarla y a aprender a sostener la comunión desde la verdad y la compasión. La fidelidad cristiana no anula el conflicto humano, pero ofrece recursos para que el conflicto no devore la esperanza. No tengan miedo, la frase que no anula el miedo pero lo redefine. Jesús repite, no teman. No es un mandamiento ascético que desconozca la pasión del temor. Es una invitación a una medida distinta del miedo. No es la ausencia de miedo sino la no servidumbre del miedo. Cuando la vida se ve amenazada, el miedo es natural. La propuesta del Evangelio es que ese miedo no determine la opción última. Hay una confianza que permite actuar con dignidad aún temiendo. Aquel no temer no es una fortaleza heroica sin fisuras, sino un encuentro con la presencia que sostiene. La confianza que Jesús ofrece no borra la angustia, la atraviesa. Es un sostén que permite seguir hablando cuando la voz tiembla, que permite perdonar cuando la rabia querría gobernar, que permite testimoniar cuando las consecuencias parecen demasiado altas. El Espíritu que dará las palabras, una promesa concreta. La promesa de que el Espíritu hablará por nosotros es central y práctica. No es un recurso vago ni una teoría consoladora. Es una garantía de ayuda en la hora de la verdad. El espíritu humano no sustituye la responsabilidad ni la preparación, pero sí ofrece una asistencia que no depende solo de nuestras fuerzas. Pensar la oración, la relación con Dios y la vida sacramental como preparación para esos momentos no es resignarse a la fatalidad, sino encarnarse en la realidad. La promesa del Espíritu implica que la verdad pronunciada en la prueba no es mera repetición de discursos, sino manifestación de una sabiduría que desarma acusaciones, que pone en su lugar la fuerza del amor y que transforma la palabra en puente. Esta ayuda divina no anula la libertad, la potencia. Sufrir sin odio, la dimensión ética del martirio. El pasaje coloca el tema del martirio en el horizonte. Y con ello la pregunta sobre la respuesta ética al mal. El cristianismo históricamente ha distinguido entre resistir con dignidad y responder con violencia. El testimonio que Jesús espera no es la venganza sino la coherencia del amor. Sufrir por la verdad no legitima el odio. Al contrario, el sufrimiento cristiano tiene su potencia en la ausencia de revancha. Esa ausencia no es pasividad cobarde, sino fuerza transformada. La persona que sufre por fidelidad ofrece un testimonio que interpela más allá de la retórica del poder. En ese testimonio, la ética cristiana despliega su altura. Perdón, cuidado por el enemigo. Y confianza en la justicia última de Dios.
El martirio así entendido no es un nihilismo de la vida, sino una afirmación de la dignidad humana frente a la violencia. La habitación íntima del alma, resistencia en lo pequeño. No todo testimonio es dramático ni histórico. Buena parte de la fidelidad se juega en instantes micro. Una palabra dicha a tiempo. Un gesto de ternura en medio del rechazo. La perseverancia en una tarea humilde. Jesús no promete fama ni reconocimiento. Promete que la fidelidad redundará en vida. La resistencia que salva no siempre trae la gloria de las crónicas, pero sí alimenta la trama humana de la esperanza. El crisol del sufrimiento purifica la fe, cuando ésta se vuelve atención a lo concreto. Cuando el corazón no se cierra sino que se abre para servir aún en la adversidad. Así se construye una resistencia que, sin apariencias heroicas, mantiene encendida la llama del Evangelio. La promesa final: por vuestra perseverancia salvaréis vuestras vidas. El cierre del texto sorprende por su paradoja. Salvar la vida a través de la perseverancia en la prueba. No es una promesa de inmunidad para la existencia corporal ni una bendición material automática. Es una afirmación del modo en que la vida humana alcanza su sentido pleno. No acumulando seguridad, sino permaneciendo fiel al amor. La salvación que aquí se anuncia es existencia auténtica liberada del egoísmo y de la anestesia que todo conformismo produce. Perseguir la vida a partir del cálculo puede llevar a perderla de verdad. Vivirla entregada, aun cuando eso signifique exponerse, abre la posibilidad de una existencia que no se reduce a supervivencia, sino que es plenitud de sentido. Aplicaciones para hoy: fidelidad en tiempos complejos. El mensaje de Lucas atraviesa contextos diversos. En sociedades donde la libertad religiosa no está en peligro, la persecución puede adoptar otras formas. La indiferencia, la burla, la secularización que reduce la fe a mera opción privada. La fidelidad hoy se juega en la coherencia cotidiana, en la transparencia en el trabajo, en el compromiso con la justicia, en la defensa del vulnerable, en la humildad de nuestras conversaciones públicas, donde la persecución es abierta. La palabra del Evangelio ofrece consuelo y coraje. En cualquier circunstancia, la llamada es la misma. Perseverar sin odio, testimoniar sin orgullo. Confiar sin eludir la responsabilidad. La fidelidad hoy puede ser silenciosa y potente. Valiente y humilde, lúcida y compasiva. Comunidad y acompañamiento: no se trata de una gesta individual. Aunque el texto hable de cada uno personalmente, la vida cristiana es comunitaria. La comunidad es el lugar donde la fe se fortalece, donde se comparten miedos y esperanzas, donde se ora y se acompaña. En momentos de prueba la presencia de hermanos y hermanas puede sostener, clarificar y sanar. La comunión no garantiza la ausencia de traiciones, pero ofrece redes de cuidado que reducen la soledad del creyente. Prepararse en comunidad para afrontar las pruebas incluye aprender a escuchar, a perdonar, a interceder y a acompañar. El anuncio del Espíritu debe ser vivido en conjunto, como don para cada miembro, y como servicio mutuo. Oración y discernimiento: herramientas espirituales concretas frente a la amenaza de persecución o de hostilidad. La oración no es un signo de pasividad sino una estrategia de vida. Orar por los perseguidores.
Pedir por la claridad en el discurso. Cultivar la paz interior. Ejercitar la mansedumbre y la prudencia. Todo ello son acciones concretas que forman la fibra del testimonio. El discernimiento también es crucial para saber cuándo hablar, cuándo callar, cuándo denunciar y cuándo proteger. La sabiduría práctica de la fe no invita a la ingenuidad, sino a la valentía prudente. Preparar la mente y el corazón por medio de la oración comunitaria y personal es preparar la capacidad de responder con verdad en la hora de la prueba. El papel de la formación, no improvisar el coraje. Ser sostenido por el Espíritu no exime de formación. La comunidad cristiana debe formar en la fe sólida, en la lectura de la Escritura, en la práctica del amor y en la comprensión de la propia historia. La valentía que sorprende nace muchas veces de años de vida espiritual discreta. No es cuestión de heroicidad repentina sino de hábito arraigado. Enseñar a resistir sin odiar, a hablar con claridad sin provocar. A ser profético sin caer en la autosuficiencia. Todo eso requiere acompañamiento y tiempo. La educación en la fe. Prepara la serenidad que sostiene cuando el mundo aprieta. Esperanza escatológica, más que supervivencia. Finalmente, toda esta enseñanza se enraiza en la esperanza escatológica. La promesa última no es una victoria política sino una adhesión definitiva al reino. La vida salvada a la que alude Jesús tiene una dimensión que trasciende las circunstancias temporales. Perder la propia seguridad por fidelidad. No es una quiebra sino una inversión en la verdad que perdura. La esperanza cristiana transforma la lógica del cálculo humano y convierte el riesgo en oportunidad para la comunión definitiva con Dios. Mantener esa perspectiva no anula el dolor presente, pero lo pone en relación con un futuro de plenitud. Señor, continúa fortaleciendo mi corazón en la prueba. Señor Jesús, que anunciaste a tus discípulos las persecuciones no para asustarlos, sino para despertarlos, continúa ahora hablando a lo profundo de mi alma. Dame la serenidad de quienes saben que nada ocurre fuera de tus manos, y que toda prueba, aun la más oscura, puede convertirse en un lugar donde tu presencia se manifieste más claramente. Enséñame a no huir de mis miedos, sino a sostenerlos contigo hasta que se transformen en confianza. Que mi espíritu no tiemble cuando la vida me coloque frente a situaciones que parecen sobrepasar mis fuerzas. Porque sé que tú nunca abandonas a quien se entrega en tus manos. Enséñame a confiar cuando la voz se quiebra. Señor, cuando las palabras me falten. Cuando el corazón duela. Cuando no encuentre respuestas para los cuestionamientos que la vida me lanza, sé tú mi sabiduría. Prometiste que el Espíritu Santo pondría en nuestros labios lo que debíamos decir en la hora necesaria. Hoy te suplico que hagas real esa promesa en mí. Que mis palabras no sean fruto de impulsos, de orgullo o de miedo, sino expresión limpia de tu verdad. Dame una voz que no hiera, una palabra que construya, una respuesta que pueda iluminar incluso cuando el ambiente intenta apagar la luz. El anuncio que prepara el corazón. Jesús no oculta la realidad del camino cristiano. La revela con claridad para que el discípulo no se sorprenda ni tropiece. Cuando dice que vendrán persecuciones, detenciones y juicios, no está sembrando temor,
sino preparando el corazón para que entienda que la fe verdadera siempre implica confrontación con un mundo que no acepta la luz. Este aviso, lejos de ser una sentencia oscura, es una expresión de amor. El Maestro no quiere que la prueba encuentre a los suyos desprevenidos. Nos muestra que la madurez espiritual empieza cuando dejamos de imaginar una vida sin dificultades y comenzamos a ver las pruebas como parte natural del seguimiento fiel. La persecución como un espacio de fidelidad. Jesús enseña que la persecución no es señal de fracaso, sino de pertenencia. Ser rechazados o incomprendidos por causa de su nombre no significa que algo esté mal en nuestra vida espiritual, sino que estamos viviendo con sinceridad el Evangelio en un mundo indiferente o contrario a Dios. La fidelidad se vuelve provocadora. Por eso, cuando llega la oposición, en lugar de sentir que Dios se aleja, debemos reconocer que Él está más cerca que nunca, sosteniéndonos en medio de la dificultad. La persecución purifica las motivaciones. Elimina los intereses egoístas. Y revela si realmente seguimos a Cristo por amor. Un testimonio que nace de lo profundo. Jesús afirma que la persecución es una oportunidad para dar testimonio. No se trata de discursos preparados ni estrategias humanas, sino de mostrar, incluso en el dolor, que la fe es más fuerte que la amenaza. El testimonio verdadero nace cuando el corazón está tan unido al Señor que ningún miedo logra apagar su luz. Cada situación difícil se convierte entonces en un escenario donde Dios habla a través de nuestra vida. No es el creyente quien se defiende. Es el Espíritu Santo quien se manifiesta dentro de él. La sabiduría que desarma al adversario. El Señor pide que no preparemos nuestra defensa, porque Él mismo pondrá en nuestros labios palabras que los enemigos no podrán contradecir. Esta promesa es un consuelo inmenso. No dependemos de nuestra inteligencia, de nuestros argumentos o de nuestra habilidad para hablar. La verdadera sabiduría es un don que desciende del Espíritu en el momento justo. Y cuando Dios habla a través del creyente, ninguna fuerza humana puede vencerlo. Porque no se trata de ganar una discusión, sino de dejar que la verdad divina resplandezca incluso en un ambiente hostil. El dolor que viene desde lo más cercano. Una de las partes más dolorosas del anuncio de Jesús es que incluso los seres más íntimos pueden convertirse en causa de conflicto. Padres, hermanos, parientes, amigos. La incomprensión de quienes amamos puede ser más difícil de soportar que cualquier ataque exterior. Sin embargo, el Señor no lo oculta. Lo reconoce para que entendamos que la fidelidad a Dios no siempre será entendida por todos. En esos momentos, la fe debe apoyarse no en la aprobación humana, sino en la certeza de que Dios mira el corazón y sostiene al discípulo cuando la relación con los demás se vuelve un lugar de prueba. El odio del mundo como confirmación. Jesús dice con claridad que todos os odiarán por causa de mi nombre. Este rechazo universal puede sonar duro, pero también es una confirmación de que el discípulo está en el camino correcto. El mundo que vive sin Dios no comprende la coherencia, la esperanza ni la pureza de intención. Por eso reacciona con agresividad ante la luz.
que expone sus sombras. Sin embargo, el odio del mundo no tiene la última palabra. La tiene la fidelidad divina que sostiene y protege incluso en medio de la mayor oposición. La protección divina que no abandona. Aunque Jesús describe escenarios difíciles, inmediatamente afirma: ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Esta frase es un tesoro espiritual. No significa que no habrá dolor, sino que nada nos ocurrirá fuera de la voluntad amorosa del Padre. Él cuida cada detalle, cada lágrima, cada agotamiento, aun cuando el cuerpo sufra o la vida se complique. La esencia, la identidad. El alma que le pertenece a Dios no será destruida. Su protección va más allá de lo visible. Es una custodia interior que sostiene al creyente cuando todo exteriormente parece caer. La perseverancia que sostiene el alma. La frase final de Jesús: con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas. Es una síntesis poderosa del camino cristiano. Perseverar no es resistir pasivamente, sino mantenerse firme en medio de la tormenta. Conservar la confianza cuando el miedo presiona. Sostener la fe cuando todo parece contradictorio. La perseverancia es la prueba más profunda del amor. Quien ama de verdad permanece, incluso cuando no ve resultados. Incluso cuando la noche es larga. Incluso cuando la cruz pesa. La salvación no se gana por fuerza humana, sino por esa fidelidad interior que nace de un corazón enamorado de Dios. Hazme perseverante cuando todo parezca perdido, Señor. En un mundo donde todo cambia rápido, donde la fuerza parece estar del lado de quienes gritan más alto, dame la gracia de la perseverancia. No permitas que mi fe sea un sentimiento pasajero, ni que mis convicciones se derrumben al primer viento contrario. Enséñame a quedarme firme incluso cuando la noche se alargue, incluso cuando la soledad pese, incluso cuando el camino duela. Porque tú mismo has dicho que es con la perseverancia como se alcanza la vida. Y yo quiero esa vida plena que solo tú puedes dar. Dame un corazón que no responda con odio. Señor, te entrego mis reacciones más humanas. Mis enojos, mis frustraciones. Mis ganas de defenderme con mis propias fuerzas. Te los entrego porque no quiero caer en la trampa del odio. Enséñame a resistir sin destruir. A defender la verdad sin perder la misericordia. A sostener mi fe sin aplastar la dignidad del otro. Que mi vida sea un reflejo de la tuya. Que nunca respondió con violencia, sino con amor transformador. Quiero ser instrumento de tu paz aún en medio de la turbulencia. Quédate conmigo en las horas difíciles. Cuando llegue la hora de la prueba. Señor, no me dejes solo. Quédate conmigo cuando el corazón tiemble. Cuando mis fuerzas se agoten. Cuando mi voz parezca apagarse. Quédate conmigo cuando otros no comprendan mis decisiones. Cuando el juicio ajeno me duela. Cuando la incertidumbre me rodee. Quédate conmigo para que, sostenido por tu presencia, pueda atravesar la tormenta sin perder la dirección. Que en cada momento de lucha pueda sentir tu mano sobre mi alma diciendo: no temas, yo estoy aquí. Hazme testigo silencioso y luminoso. Señor, no necesito ser grande para servirte, ni famoso para dar testimonio. Solo necesito que tú te reflejes en mis gestos diarios. Que mi vida,
aún pequeña. Si un evangelio abierto para quienes me rodean. Que mis acciones digan más que mis palabras. Que mi paciencia predique más que mis discursos. Que mi manera de amar sea la prueba más viva de que tú habitas en mí. Hazme un testigo silencioso y luminoso. Alguien que, aun sin buscarlo, lleve esperanza donde otros solo ven oscuridad. Fortalece mi fe para que no se quiebre. Señor, te pido una fe resistente. Una fe que no se desmorone ante los desafíos. Una fe que se mantenga viva aun cuando mis emociones no acompañen. Dame una fe que se apoye en tu fidelidad. Y no en mis sensaciones. Una fe que camine incluso cuando no vea. Una fe que permanezca incluso cuando no entienda. Quiero creer como tú creíste en el Padre. Con entrega total, con serenidad profunda. Con amor confiado. Tú eres mi seguridad, mi refugio y mi salvación. Señor, cuando todo a mi alrededor sea incierto. Recuérdame que tú eres mi seguridad. Cuando la vida parezca tambalear. Recuérdame que tú eres mi roca. Cuando mi alma sienta el peso del cansancio. Recuérdame que en ti puedo descansar. No permitas que busque refugios falsos ni consuelos pasajeros. Enséñame a correr hacia ti como quien sabe. Que en tus manos siempre encontrará hogar, paz y fortaleza. La realidad del rechazo por causa del Evangelio. Cuando Jesús anuncia que quienes lo sigan experimentarán persecución, no lo hace para amedrentar, sino para preparar el corazón. Él revela que la fidelidad al reino inevitablemente chocará con intereses humanos. Estructuras de poder y ambientes que no toleran la verdad. Este rechazo no siempre será violento. A veces tomará formas sutiles como el desprecio, la burla o la exclusión silenciosa. El discípulo debe comprender que la autenticidad del Evangelio siempre provoca incomodidad en quienes viven para sí mismos. Esta palabra de Cristo no es amenaza, sino advertencia amorosa. Nos recuerda que seguirlo no es un camino de aplausos, sino de coherencia. El verdadero reto comienza cuando la fe exige valentía para mantenerse firme en medio de ambientes que contradicen el bien. La entrega del discípulo y la paradoja del seguimiento. Jesús habla de ser llevados ante sinagogas, tribunales, gobernadores y reyes. Esto simboliza las estructuras religiosas, sociales y políticas que se opondrán a su mensaje. Quien vive el Evangelio no puede hacerlo desde la comodidad absoluta. La entrega a Cristo necesariamente implica renunciar a la aprobación del mundo. La paradoja es clara. Cuanto más fiel se es a Dios, más se despiertan oposiciones externas. Pero esta es también la señal de que la vida del discípulo está dando fruto. La persecución, lejos de ser una derrota, se convierte en un testimonio vivo, en la prueba visible de que Cristo habita en quien sufre por su nombre. La persecución como oportunidad y no como pérdida. Jesús afirma que esas situaciones difíciles serán una ocasión para dar testimonio. Aquí se revela un misterio espiritual. Dios transforma las circunstancias adversas en espacios de gracia. Lo que parecía un ataque se vuelve púlpito. Lo que parecía una amenaza se convierte en misión. Lo que parecía debilidad se transforma en una proclamación audaz del Evangelio. El discípulo aprende que no está en manos del mundo, sino en manos de Dios. Y que cada momento oscuro se convierte en semilla de luz.
La persecución no destruye la fe. La purifica. No detiene la misión, la fortalece. No apaga el fuego del espíritu. Lo aviva con mayor intensidad. La sabiduría divina como defensa sobrenatural. Jesús asegura que dará a sus discípulos una sabiduría que sus adversarios no podrán contradecir. Esto significa que el testimonio no brota del esfuerzo humano, sino de la acción del Espíritu. En los momentos de prueba, el corazón del creyente recibe palabras que no había planeado y una fortaleza que no sabía que poseía. El Espíritu Santo se convierte en voz, luz y firmeza interior. Esta sabiduría no es intelectual ni técnica. Es la seguridad profunda de que Dios está presente. Y esa presencia desarma todo argumento contrario. El discípulo no gana el debate. Es Dios quien lo defiende a través de la verdad que brota de su alma. Las heridas más dolorosas, la oposición de los cercanos. Jesús no solo habla de persecuciones externas, sino también internas. Dice que incluso familiares, amigos y seres queridos entregarán a los discípulos. Esta es quizá la prueba más dura. Descubrir que la fidelidad a Cristo genera incomprensión dentro del propio hogar. A veces la fe rompe armonías aparentes para construir verdades más profundas. Aunque duela, esta experiencia enseña que el amor a Dios debe ser primero. Y que la paz verdadera no se basa en agradar a todos, sino en cumplir la voluntad divina. Jesús no invita a causar división, pero sí advierte que la luz de la fe muchas veces provoca rechazo incluso entre quienes más amamos. El odio como espejo del amor a Cristo. Jesús es claro. Serán odiados por todos a causa de mi nombre. Estas palabras no buscan sembrar miedo, sino realismo espiritual. El mundo que vive en tinieblas no tolera la luz. Por eso rechaza al que la porta. El verdadero discípulo no debe sorprenderse si le cierran puertas, si cuestionan su fe, si ridiculizan su entrega, si tergiversan sus intenciones. Es el mismo odio que recibió Cristo. Y compartirlo es signo de auténtica pertenencia. Ese odio no define al creyente, sino que confirma su identidad. El discípulo no lucha contra las personas. Lucha contra la oscuridad, que ellas mismas no comprenden. La invencible protección divina en medio del dolor. Jesús afirma que no caerá ni un solo cabello de la cabeza del discípulo sin la voluntad del Padre. Esta frase es un bálsamo para el corazón herido. Dios no permite que el sufrimiento de sus hijos sea inútil ni esté fuera de su control. Aunque el dolor sea real, nunca es abandono. Aunque la prueba sea intensa, nunca es ceguera divina. Cada lágrima tiene un sentido, cada herida un propósito. Cada persecución una gracia. Dios no promete evitar la cruz, pero sí promete que de cada cruz nacerá una resurrección. El discípulo aprende a confiar no porque entienda todo, sino porque sabe en manos de quién está. La perseverancia como camino de salvación. Jesús concluye con una promesa poderosa. Con su perseverancia salvarán sus almas. Aquí se revela que la fe no es un instante, sino un camino. El que persevera no es el que no cae, sino el que se levanta. No es el que no duda, sino el que no renuncia. No es el que no sufre, sino el que transforma su sufrimiento en ofrenda.
La perseverancia es el acto de amar a Dios incluso cuando todo alrededor parece desmoronarse. Es mantenerse firme cuando las emociones se desploman, cuando el mundo se burla, cuando la tentación presiona, cuando el cansancio pesa. Perseverar es decir: Señor, sigo contigo, aunque no entiendo, aunque duela, aunque tiemble. La fortaleza del Espíritu como sostén del creyente. El camino del discípulo no puede recorrerse con fuerzas humanas. Jesús no pide perseverancia sin antes ofrecer su propio espíritu como apoyo. El creyente descubre que la verdadera firmeza no proviene de su carácter, sino de la gracia que Dios derrama continuamente en su corazón. Por eso, incluso en las situaciones más difíciles, surge una fuerza interior que sobrepasa la lógica. Esta fuerza no elimina la fragilidad, pero la ilumina. No elimina el miedo, pero lo transforma en confianza. No elimina la angustia, pero la convierte en oración. Así se cumple la promesa de Cristo, que ninguna prueba es mayor que la presencia de Dios. El anuncio de un camino marcado por la prueba. Cuando Jesús anuncia que vendrán persecuciones, no pretende desalentar al discípulo, sino revelarle la verdad del camino que conduce a la vida. El seguimiento de Cristo implica atravesar momentos donde la fidelidad será puesta a prueba, no para destruir al creyente, sino para purificarlo y afirmar su identidad. La prueba se convierte en un escenario donde el amor a Dios se manifiesta con una pureza que nada puede corromper. Jesús no esconde las dificultades porque sabe que el discípulo necesita madurar hasta comprender que la fe no es un refugio de comodidad, sino una misión que exige entrega, valentía y una confianza absoluta en la presencia divina, que acompaña en cada batalla espiritual. La oposición como fruto de la luz que el discípulo irradia. Jesús explica que serán apresados y perseguidos por causa de su nombre, lo cual revela un principio espiritual profundo. La luz siempre genera incomodidad donde domina la oscuridad. Quien vive la verdad del Evangelio se convierte, sin pretenderlo, en un contraste evidente frente a un mundo que se resiste a la conversión. Esta resistencia se manifiesta de mil maneras, desde burlas discretas hasta ataques abiertos. No es la persona la que molesta, sino la luz que porta. Esta realidad enseña que la persecución no es señal de fracaso, sino de fidelidad. El discípulo se vuelve reflejo de Cristo, y por eso sufre lo mismo que él sufrió. Los lugares donde la fe será confrontada. Jesús menciona sinagogas, tribunales, cárceles y autoridades. Estos espacios simbolizan todos los ambientes donde la fe encuentra oposición. Estructuras religiosas rígidas, sistemas sociales injustos, poderes políticos que rechazan el Evangelio y, a veces, incluso entornos laborales, estudiantiles o cotidianos donde el testimonio incomoda. El discípulo debe comprender que no existe espacio donde Dios no pueda actuar, y que incluso en los lugares más hostiles, Él abre puertas para que su palabra sea proclamada. La fe no se esconde, se fortalece cuando es cuestionada. Cristo transforma cada ámbito adverso en terreno fértil para sembrar la verdad. La misión que nace en medio de la adversidad. Jesús declara que estas situaciones
serán ocasión para dar testimonio. Lo que parece una derrota, en realidad se convierte en misión. Cuando el creyente es acusado, rechazado o incomprendido por causa de Cristo, su manera de resistir, su serenidad, su esperanza y su humildad se convierten en un mensaje más poderoso que cualquier discurso. El testimonio no se limita a palabras. Se expresa en la paz interior, que solo puede provenir de Dios. Cada dificultad se vuelve un altar donde el discípulo ofrece su dolor como ofrenda de amor. Y desde allí evangeliza con una fuerza que brota del Espíritu Santo. La sabiduría que no nace del esfuerzo humano. Jesús promete que Él mismo dará palabras y sabiduría cuando llegue el momento de defender la fe. Es un recordatorio de que el discípulo no debe confiar en su propia capacidad, sino en la acción constante del Espíritu. Esta sabiduría es diferente a la intelectual. Es una certeza interna, una claridad, que ilumina el pensamiento y la emotividad, permitiendo responder con firmeza pero sin violencia, con valentía pero sin arrogancia. Es la sabiduría que brota de la comunión con Dios, la que silencia a los acusadores y deja al descubierto la verdad sin necesidad de confrontaciones agresivas. Es la voz de Dios hablando a través del creyente fiel. El dolor que nace de las traiciones más cercanas. Jesús advierte que incluso familiares y amigos entregarán al discípulo. Este es uno de los dolores más profundos. Descubrir que la fidelidad a Cristo puede generar distancias y rupturas incluso con aquellos que deberían sostenernos. A veces la fe incomoda a los cercanos. No porque les haga daño, sino porque revela verdades que prefieren ignorar. Esta traición no solo lastima, sino que también purifica. Enseña a amar a Dios sobre todas las cosas, sin dejar de amar a quienes nos hieren, pero aprendiendo a no depender emocionalmente de ellos para permanecer firmes en el camino de la fe. El odio como prueba de identidad cristiana. Jesús declara que seremos odiados por causa de su nombre. Este odio no nace de razones personales, sino del rechazo profundo que el mundo tiene hacia la verdad. El discípulo debe comprender que este rechazo no define su valor, sino que confirma su identidad como hijo de Dios. El mundo no odia al creyente por lo que es, sino por aquel a quien pertenece. Esta comprensión libera al corazón de la necesidad de agradar a todos, y lo fortalece para vivir con integridad, incluso cuando otros intenten apagar su luz. Ser odiado por Cristo es señal de que el alma está alineada con su voluntad. La providencia divina que jamás abandona. Jesús promete que ningún cabello de la cabeza del discípulo caerá sin la voluntad del Padre. Esta frase no significa que no habrá sufrimiento, sino que el sufrimiento nunca será inútil, ni estará fuera del plan amoroso de Dios. Él acompaña cada lágrima, sostiene cada batalla, y transforma cada herida en oportunidad de crecimiento espiritual. Nada se pierde en sus manos. Incluso lo que parece destrucción se convierte en vida nueva. Esta promesa infunde una paz profunda. La certeza de que la historia de la fe no se escribe desde la fragilidad humana, sino desde la fidelidad divina. La perseverancia como forma suprema de amor. Jesús asegura que la salvación del alma se alcanza por la perseverancia. Perseverar no es resistir por orgullo, sino por amor.
Es mantener la mirada en Cristo. Incluso cuando el mundo se oscurece. Es seguir creyendo cuando las emociones se desploman. Seguir orando cuando la esperanza parece lejana. Seguir amando cuando el corazón está herido. La perseverancia convierte la fe en un acto cotidiano de entrega. En un sí repetido una y otra vez. Incluso en medio de la tormenta. Quien persevera no pierde. Aunque parezca derrotado. Quien persevera alcanza una victoria que solo Dios puede medir. Un llamado a comprender la dimensión espiritual del sufrimiento. Cuando Jesús anuncia que sus discípulos serán perseguidos, no se dirige únicamente a quienes vivirán persecuciones físicas, sino a todos los creyentes de todas las épocas, que enfrentarán dificultades por permanecer fieles a la verdad. Esta advertencia revela que el sufrimiento no es un obstáculo para la fe, sino un camino donde el alma se purifica. Se desprende de falsos apoyos y aprende a sostenerse únicamente en Dios. La prueba se convierte en una escuela interior donde se forja la humildad, la fortaleza y la verdadera confianza. Así, el creyente comienza a ver la vida desde la mirada de Cristo, comprendiendo que la prueba tiene un propósito santo, que lo acerca al corazón de Dios. La fidelidad que brilla en medio de los ambientes hostiles. Jesús habla de tribunales, prisiones y autoridades. Pero estos lugares no se reducen a estructuras antiguas. Representan cualquier espacio donde la fe del discípulo es puesta en evidencia. Puede ser el trabajo donde la integridad molesta. La familia donde la fe incomoda. La sociedad que ridiculiza lo sagrado. En cada uno de estos entornos, el creyente se convierte en un testigo silencioso que resiste sin violencia y se mantiene firme sin perder la mansedumbre. Esta fidelidad, vivida en medio de hostilidades, es una proclamación clara del amor de Dios, pues muestra que nada puede apagar la luz que Él enciende dentro del corazón. La verdad del Evangelio como motivo de persecución. Jesús no dice que serán perseguidos por cometer errores, sino por su nombre. Esto significa que la persecución no es consecuencia de acciones injustas, sino de ser portadores de la verdad. El mundo no persigue al discípulo por lo que es, sino por lo que representa. La presencia de Cristo. La verdad incomoda a quien vive en la mentira. La luz molesta a quien ha preferido la oscuridad. La coherencia irrita a quien se habitúa a la doble vida. Por eso, el discípulo fiel debe comprender que el rechazo no define su valor, sino que confirma su vocación. Ser rechazado por el mundo es señal de que se está caminando junto al Señor. La prueba como oportunidad para la evangelización. Jesús declara que estas circunstancias servirán de ocasión para dar testimonio. Esto transforma la perspectiva. Lo que parecía una amenaza se convierte en misión. El discípulo no debe huir de la prueba, sino permitirse ser instrumento de Dios en medio de ella. Cuando el creyente, aún herido, conserva la paz, cuando, en medio de ataques, responde con amor. Cuando, rodeado de oscuridad, sigue confiando. Su vida evangeliza más que 1000 palabras. La prueba entonces deja de ser un lugar donde se sufre y se transforma en un terreno fértil donde el Espíritu realiza grandes obras. La defensa divina que supera la lógica humana. Jesús promete que dará a cada uno palabras
y sabiduría que nadie podrá contradecir. Es un acto de ternura divina. El Señor no abandona al creyente en los momentos más duros, sino que interviene directamente en su mente y en su boca. Esta sabiduría no se aprende en libros. Se recibe en la oración, en la docilidad al Espíritu, en la experiencia de confiar sin reservas. Cuando llega el momento de hablar, el alma siente una fuerza que no sabía que tenía, y una claridad que no proviene de sí misma. Dios habla a través del débil, y su palabra se vuelve inexpugnable ante cualquier ataque. El dolor más profundo, la incomprensión de los seres amados. Jesús advierte que la persecución no vendrá solamente de los extraños, sino también de los más cercanos. Padres, hermanos, familiares y amigos. Este dolor es especialmente agudo porque toca el corazón en sus vínculos más íntimos. La fe que debería unir a veces divide, no porque Cristo lo desee, sino porque la verdad expone lo que algunos no quieren ver. En este conflicto, el discípulo aprende a amar sin apegarse, a perdonar sin condiciones, a mantenerse firme sin endurecerse. Esta experiencia enseña a poner a Dios por encima de todo vínculo humano, sin dejar de amar profundamente a quienes se oponen a su fe. El mundo que rechaza al creyente por su fidelidad. Jesús señala que sus discípulos serán odiados por causa de su nombre. El odio al creyente no nace de la persona en sí, sino del rechazo a la presencia de Cristo que lleva dentro. Es un odio espiritual, silencioso a veces, evidente en otras. El mundo no soporta aquello que recuerda la luz que ha rechazado. Por eso, el discípulo no debe tomarse este odio como algo personal. Debe verlo como parte del misterio del seguimiento. El mismo Cristo fue odiado y rechazado, y quienes lo siguen comparten su destino. Este odio no destruye la identidad del creyente. La confirma, la arraiga y la purifica. La promesa que sostiene al corazón en medio del dolor. Jesús garantiza que ni un solo cabello caerá sin la voluntad del Padre. Esta promesa revela la inmensa ternura de Dios, que no solo acompaña, sino que cuida cada detalle. Aunque el dolor sea real, nunca es un abandono. Aunque la prueba sea dura, nunca es una ruptura del amor divino. Dios permite ciertas batallas para sacar oro de nuestras almas, pero jamás deja de sostenerlas. Esta certeza da al creyente una fortaleza serena, una confianza profunda que no se derrumba, una paz interior que supera cualquier miedo. La perseverancia como llave de la salvación. Jesús afirma que la salvación se alcanza perseverando. No basta creer por un día. Hay que creer siempre. No basta amar cuando es fácil. Hay que amar cuando duele. No basta seguir a Cristo cuando todo va bien. Hay que seguirlo cuando la cruz pesa y el camino se oscurece. La perseverancia es el acto más sublime del amor, porque implica mantenerse unido a Cristo incluso cuando todo alrededor invita a renunciar. El discípulo que persevera supera no solo pruebas externas, sino también internas. Dudas, cansancio, tentaciones, miedos. Y en esa permanencia humilde se realiza la salvación del alma. La identidad cristiana revelada en el rechazo.
Cuando Jesús dice que seremos odiados por su nombre, está revelando un misterio. El rechazo del mundo confirma que el discípulo ha asumido verdaderamente su identidad cristiana. La fe que no incomoda a nadie suele ser una fe diluida. En cambio, la fe auténtica, vivida con coherencia, provoca resistencia en un mundo que prefiere la comodidad antes que la verdad. Ser rechazado por Cristo no es motivo de vergüenza, sino de honra espiritual. Es señal de que se está caminando en la misma dirección que Él caminó. El creyente no busca el rechazo, pero tampoco se asusta cuando llega. Lo acoge como parte del seguimiento. El consuelo divino que protege incluso en el dolor. Jesús promete que ni un cabello de nuestra cabeza caerá sin la voluntad del Padre. Esto no significa que no habrá sufrimiento, sino que el sufrimiento nunca será inútil ni estará fuera del control de Dios. Esta promesa es un refugio para el corazón angustiado, porque revela que nada de lo que suceda será desperdiciado. Dios transforma lágrimas en semilla de vida, heridas en puertas a la gracia, y momentos oscuros en caminos hacia una madurez espiritual más profunda. Esta vigilancia amorosa de Dios convierte la prueba en un acto de confianza. El discípulo no teme porque sabe en manos de quién está. La perseverancia como camino diario de santidad. Jesús concluye diciendo que la salvación se alcanzará perseverando. La perseverancia no es un acto único, sino un estilo de vida. Es levantarse después de cada caída. Confiar después de cada decepción. Amar después de cada traición. Y seguir orando incluso cuando parece que Dios guarda silencio. Perseverar es declarar con la vida que Cristo vale más que cualquier comodidad temporal. La perseverancia une al creyente a la cruz, pero también lo prepara para la gloria. Todo lo que se resiste por amor a Cristo se transforma en semilla de eternidad. Por eso la perseverancia es el mayor acto de amor del discípulo. La fidelidad que se prueba en momentos ocultos. Hay persecuciones visibles y otras silenciosas. Hay ataques externos y luchas internas. A veces la mayor prueba no viene de los enemigos, sino de los propios pensamientos. Dudas, miedos, tentaciones, cansancio espiritual. En estos momentos, la perseverancia se vuelve heroica. Porque el alma lucha sin que nadie lo vea. Esta fidelidad en lo oculto tiene un valor inmenso ante Dios, que mira el corazón más que las obras externas. Mantenerse fiel cuando nadie aplaude. Resistir cuando nadie anima. Orar cuando nadie observa. Es una forma profunda de seguimiento, que une íntimamente el alma con Cristo crucificado. La profecía del sufrimiento como camino de fidelidad. El pasaje de Lucas nos introduce en una de las enseñanzas más solemnes y realistas de Jesús sobre el discipulado. Él no oculta a sus seguidores que la fidelidad al Evangelio implica enfrentar momentos de prueba, rechazo y persecución. Este realismo espiritual revela que seguir a Cristo no es caminar por un sendero sin piedras, sino avanzar con la convicción de que cada adversidad puede convertirse en una oportunidad para dar testimonio. La advertencia de Jesús no es para infundir miedo, sino para preparar interiormente y fortalecer la esperanza de los discípulos, invitándolos a mirar más allá de la persecución y descubrir un propósito más profundo en cada sufrimiento.
Las pruebas como espacios de testimonio. Jesús no presenta la persecución como un castigo, sino como un escenario donde la verdad del Evangelio resplandece con mayor claridad. En lugar de evadir la realidad de las dificultades, Él asegura que cada prueba será ocasión para dar testimonio de la fe. Esto transforma la manera en la que interpretamos las situaciones dolorosas. Ya no son obstáculos que apagan la misión, sino oportunidades para manifestar la gracia que sostiene al creyente incluso en la oscuridad. La persecución cercana, familia y entorno. El texto menciona que incluso familiares y personas cercanas se entregarán a los discípulos. Este detalle enfatiza la crudeza de la división que la fe puede causar en ciertos contextos. La persecución no siempre viene de extraños. Muchas veces se origina en quienes más amamos. Jesús muestra que la verdadera fidelidad exige poner el Evangelio por encima de toda relación humana cuando éstas intentan sofocar la misión. El dolor de ser odiado por el nombre de Jesús. Jesús deja claro que el odio que recaerá sobre sus discípulos no será por sus defectos personales, sino por llevar su nombre. Ser rechazado a causa del Evangelio es participar en la misma experiencia de Cristo, quien también fue rechazado por anunciar la verdad. Esto convierte el sufrimiento en una forma de comunión con el Maestro. Cuando el creyente experimenta desprecio por vivir según los valores del reino, se une espiritualmente a la pasión de Jesús y participa en la obra redentora. El rechazo deja de ser motivo de vergüenza y se convierte en un sello de autenticidad cristiana. La promesa de protección divina. En medio de las advertencias, Jesús pronuncia palabras de profunda consuelo. Ni un cabello de su cabeza perecerá. Esta frase no niega la realidad del sufrimiento físico o emocional, sino que afirma que nada puede destruir la vida eterna que Dios preserva. La protección divina se manifiesta en la fidelidad con la que Él acompaña a sus hijos en todo momento, aunque el cuerpo pueda sufrir y las circunstancias parezcan adversas. La identidad del creyente permanece intacta, resguardada en las manos de Dios. Es una promesa que ofrece paz en medio del caos y certeza en la incertidumbre. La fortaleza interior frente al mundo hostil. Jesús invita a sus discípulos a no preocuparse anticipadamente por cómo defenderse. Esta exhortación no promueve la pasividad, sino la confianza radical en el Espíritu Santo. En los momentos de persecución, la sabiduría y las palabras no provendrán del impulso humano, sino de la acción divina. Esta enseñanza busca liberar al creyente de la ansiedad y recordar que la fuerza interior es un regalo de Dios. Las pruebas no se enfrentan desde la autosuficiencia, sino desde la dependencia humilde en la gracia que sostiene, inspira y fortalece. El discípulo llamado a la coherencia. Este pasaje revela la necesidad de la coherencia entre la fe proclamada y la fe vivida. No basta con profesar el nombre de Jesús. Se requiere encarnar sus enseñanzas en cada elección, incluso cuando esto trae consecuencias difíciles. La persecución desnuda la autenticidad del corazón, porque solo quien está realmente unido a Cristo permanece firme cuando el mundo se opone a la verdad. La coherencia cristiana se convierte en un faro para quienes buscan esperanza, demostrando que la fe no es un discurso vacío,
sino una fuerza transformadora capaz de inspirar incluso en tiempos oscuros. El valor del testimonio silencioso. No todas las persecuciones son visibles o violentas. Muchas veces se manifiestan en forma de indiferencia, burlas, críticas o actitudes que buscan minimizar la fe. Sin embargo, incluso en esas formas sutiles de rechazo, el cristiano está llamado a dar un testimonio silencioso, humilde y constante. Este tipo de testimonio tiene un poder profundo porque no busca imponerse, sino revelar la presencia de Dios a través del amor, la paciencia, el perdón y la mansedumbre. Es en esos gestos cotidianos donde se hace visible la grandeza del Evangelio. La enseñanza de Jesús en este pasaje se convierte en una invitación profunda a mirar la vida cristiana con una madurez espiritual, que no se deja engañar por las apariencias. Él no promete un seguimiento fácil, ni una fe libre de conflictos, sino una fidelidad sostenida por la fuerza del Espíritu Santo. La persecución, el rechazo y las pruebas no son signos de abandono divino, sino escenarios donde se manifiesta la verdad del corazón del discípulo y la fidelidad de Dios que nunca deja solo a quien confía en Él. Jesús no habla para generar temor, sino para fortalecer la convicción de que el sufrimiento, vivido desde la fe, se transforma en un camino de santidad, en un testimonio poderoso y en una participación real en su propia entrega redentora. Cada palabra del pasaje revela que la victoria del creyente no depende de las circunstancias externas, sino de la perseverancia interior. Esa perseverancia no es un esfuerzo humano aislado, sino un don que surge de la relación íntima con Dios. Es la capacidad de mantenerse firme, de esperar contra toda esperanza, de sostener la verdad incluso cuando el mundo parece oponerse a ella. Jesús asegura que ni un solo detalle de nuestra vida escapa a la mirada amorosa del Padre, y que la fidelidad será recompensada con una vida plena, que nadie podrá destruir. Esta promesa es el ancla que sostiene el alma en la tormenta, y el faro que guía en la oscuridad. Este pasaje es una llamada a la serenidad interior. Jesús promete que, en medio de la confusión, el Espíritu Santo pondrá en la boca del discípulo la palabra adecuada, y en su corazón la fuerza necesaria para no ceder al miedo. Él asegura que ni un cabello de nuestra cabeza caerá sin que Dios lo permita, recordándonos que no existe detalle pequeño en nuestra historia que esté fuera de su cuidado. La vida del creyente está en manos de aquel que no abandona, que guía, que ilumina, que fortalece aun cuando la oscuridad parece más densa. En definitiva, Lucas nos enseña que la verdadera grandeza del discípulo no está en evitar las pruebas, sino en permanecer fiel en medio de ellas. La persecución no destruye al creyente, lo purifica. El rechazo no lo debilita, lo fortalece. La adversidad no lo vence, lo hace más semejante a Cristo. Perseverar es abrazar el camino del Evangelio con la certeza de que la última palabra no la tiene el dolor, sino el amor victorioso de Dios. Y quien permanece firme en ese amor, aún en medio de la prueba más dura, encuentra la salvación que Jesús promete. Una vida que nada ni nadie podrá arrebatar. El Evangelio nos recuerda que cada prueba puede convertirse en un encuentro más íntimo con Dios.
que cada dificultad puede purificar nuestra fe. Y que cada momento oscuro puede ser una oportunidad para que la luz de Cristo brille en nosotros. Nada se pierde cuando se vive desde Él. Nada se destruye cuando se sostiene en Él. Nada se rompe que Él no pueda transformar. Por eso, Lucas es un mensaje de esperanza valiente, de confianza inquebrantable y de amor que no retrocede. Y quien decide caminar con Jesús hasta el final, aún en medio de la prueba, descubre que la victoria ya no depende del mundo, sino del Dios que sostiene, acompaña y salva. Finalmente, el Señor nos muestra que la perseverancia es el verdadero sello de la fe. Perseverar no es simplemente resistir. Es mantenerse fiel en el amor. Confía. Aún sin ver, seguir adelante aún heridos. Creer aún cuando todo parezca perdido. La perseverancia es la victoria silenciosa de quien confía plenamente en Dios. Y es en esa perseverancia donde el discípulo encuentra la vida auténtica. Esa que el mundo no puede quitar. Esa que solo Dios concede. A quienes permanecen firmes en Él. Así, Lucas se convierte en una brújula espiritual que nos guía a vivir con valentía, con profundidad y con esperanza, sabiendo que la fidelidad en la prueba es camino seguro hacia la salvación.